En un pasado se recurría siempre a la fuerza física para controlar a los individuos que forman a los diferentes pueblos. Por eso, ser alguien poderoso con voluntad de dominio era algo tan inestable que en cualquier momento sus súbditos se podían levantar, sublevarse y acabar con la imposición de algún rey o aristócrata. Pero poco a poco el poder fue imponiendo su coerción sobre los individuos y implementando su voluntad, primero con la escuela, que fue captando a los niños para poder crear individuos dóciles, y después hizo aparición el Estado, donde se fue haciendo más fuerte y centralizando el poder, y con ello hicieron acto de presencia los ejércitos y policías permanentes, para acabar con la propiedad privada y la industrialización, con ello el horrible trabajo asalariado. Pero como todo esto no terminaba de conseguir que los individuos fueran dóciles al poder, se creó la publicidad como una nueva forma de comunicación para influir en la actitud de las comunidades que se adhieran a su destrucción como individuos, repitiéndoles las buenas nuevas del consumo y del aborregamiento masivo, cosa que el cine primero, después la radio y por último la televisión han conseguido sus objetivos de forma mayúscula. Por todo ello, intentaremos profundizar con Javier Pérez Nieto en todo este conjunto de técnicas que se ha venido a llamar ingeniería social, donde la publicidad, con su principal fin y mayores esfuerzos, son influir en actitudes, relaciones y acciones sociales en la población de un país o región. Y segundo, una manera de implementar o aproximar programas de modificación sociales. Ambas acepciones implican tentativas a gran escala, sea por gobiernos o grupos privados. Con Javier Pérez Nieto haremos un repaso sobre la ingeniería social, sobre qué es la persuasión y la publicidad, cuándo surge, quiénes son sus teóricos y otras muchas cuestiones interesantes. Esto es Punt d'Inflexió. Bienvenidos y bienvenidas aquí a Punt d'Inflexió, una vez más en este 27º podcast de esta segunda temporada. Como ya habéis escuchado en la introducción, hoy nos acompañará desarrollando el tema principal de este programa Javier Pérez Nieto. Pero como es habitual, el copresentador y webmaster del Portal de las Culturas es José. ¿Qué tal todo, amigo? Muy bien, espero que os guste este programa con Javier Pérez Nieto, en el cual hablaremos de un tema muy interesante, la ingeniería social y cómo la utilizan para manipularlos y controlarnos como individuos. Petra la élite, y a través de la mirada retrospectiva y del análisis crítico y contrastado de nuestra historia, algo que tanto denostan los actuales abanderados de la democracia, nos permite percatarnos del condicionamiento conductual al cual nos enfrentamos los seres humanos. Si a esto le añadimos una complementación aditiva de compuestos que pueden posibilitar una mejor asimilación de toda la propaganda que nos rodea, nos encontramos ante un paradigma que poco tiene que envidiar a las novelas distópicas de finales del siglo XIX, donde Huxley y Orwell quedan como auténticos visionarios. Y para desarrollar los terribles planes de ingeniería social a los cuales se está enfrentando nuestro mundo, contamos de nuevo con el invitado idóneo para discernir, dirimir y profundizar en esta temática. Y no es otro que Javier Pérez Nieto, desde Madrid. ¿Es así? Es así, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en Punt d'Inflexió y sobre todo hoy con estas eventualidades, y de nuevo darte las gracias por estar aquí y darnos tu tiempo. Nada, gracias a vosotros, siempre es un placer.
Pues nos congratula por contar contigo para tratar esta materia y que engloba multitud de campos, pero esperamos al menos con el tiempo que ofrece este podcast buscar determinaciones y encontrar buenas reflexiones. Así que, José, ¿nos puedes formular la primera cuestión? Sí, ¿qué es la persuasión y la publicidad? Pues mira, según yo lo entiendo, la persuasión podría definirse como la capacidad o incluso la habilidad para convencer a una persona empleando razones y argumentos para dirigir su pensamiento o sus acciones de una determinada manera. Dicho esto, cabe decir que no todo el mundo puede ser persuadido. Por otra parte, me has preguntado también sobre la publicidad. La publicidad. Y la publicidad, yo pienso que es la cualidad de lo que es público. Punto. Pero claro, esto tiene unas implicaciones. Porque si vamos a hablar de lo que vamos a hablar, supongo que me preguntas por la publicidad como el aparato de divulgación de información o de ideas u opiniones, Sí. que pueden ser de diverso tipo, ¿no? Pueden ser de carácter político, religioso o económico. Y esto siempre, y sí siempre, con la intención de persuadir. O sea, es decir, que la publicidad persigue el fin de que alguien actúe de una determinada manera o piense según determinadas ideas. Por eso he dicho antes que la publicidad es la cualidad de lo que es público. Y la publicidad, por medio de la propaganda, que es el conjunto de los medios, las técnicas y las actividades que se utilizan para persuadir, se vuelve a su vez un medio para que la hegemonía proyecte sobre la población, persuadiéndola, los hegemones de su ideario. Tanto es así que, fíjate, una vez leí un afiche que fue distribuido por comisiones obreras en la Universidad Complutense de Madrid, en el que explicaban pues cómo debía utilizarse la propaganda, llegando incluso a hacer apología de, decían que era necesario mentir si eso servía a los intereses propios de comisiones obreras. Toma ya. Al final la idea de la mentira honesta, ¿no? La mentira que si la mentira es menor que un bien supremo que ellos quieren defender, la mentira siempre es necesaria, ¿no? Pero claro, al final la mentira lo que viene a traernos es que si el sujeto al cual intentas mentir para llevarlo hacia una determinada idea se da cuenta, al final la propaganda y la publicidad y la persuasión dejan de tener resultado. Claro, por eso he dicho antes que no todo el mundo puede ser persuadido. Y de todas maneras, la mentira siempre es deleznable en el sentido de que la mentira contiene una intencionalidad, es dolosa, contiene, pues eso, o sea, voy a ocultar información o te voy a dar falsa información para beneficiarme yo. A ese respecto, mentira, propaganda y publicidad son equiparables. No existen las mentiras piadosas, como dicen. Sí, puede ser piadoso decirle a tu padre que se está muriendo de cáncer en 3 sectores, pues que se va a poner bien. Ahí tú no persigues un ánimo que te beneficie a ti, sino que procuras que esa persona se sienta mejor y esté esperanzada. Pero claro, cuando tú otorgas vanas esperanzas para beneficiarte tú, ahí sí podemos hablar de mentira. Y ahí engloba todo lo que sería la propaganda dentro de la publicidad, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, a día de hoy es eso. O sea, vivimos en un mar de mediocridad en el que es fácil pues medrar mediante propaganda y publicidad. ¿Cuándo surge la persuasión y la publicidad? Pues hombre, el registro publicitario más antiguo que yo he visto data del año 3000 a.C. Es una tablilla sumeria, de escritura cuneiforme, donde de alguna manera se alaban los procederes y productos de, creo que era un carpintero, un zapatero, y un vendedor de ungüentos, un señor que hacía pócimas. Si hablamos de la persuasión, supongo que la persuasión es antigua desde que el mundo es mundo, ¿no? Y si nos centramos quizás en la propaganda, pues
Bueno, hay un montón de estelas de piedra de tiempos pretéritos, ¿no? A modo de hitos recordatorios en que aparecen reyes masacrando enemigos, o yo qué sé, como en los tratados de Asoka, que dicta unas pautas que el pueblo debe seguir. Un caso curioso es el de la batalla de Kadesh, donde se enfrentaron las tropas de Ramsés II contra los hititas de Muwatalli, en la que Ramsés perdió, pero ordenó construir un friso en el que se decía exactamente lo contrario. Y me ha sorprendido de la antigüedad también de la que han hecho referencia en cuanto a la datación de la primera publicidad, ¿no? O propaganda de los carpinteros y demás gremios que existían en esas primeras civilizaciones. Hombre, probablemente fuera anterior. Ten en cuenta que nosotros somos animales y los animales también se publicitan y utilizan otros métodos de persuasión que, si bien los argumentos no son tan racionales, sí que son contundentes. Y entonces, pues bueno, siempre, pues eso, el ave más vistosa o que mejor canta o el macho que más castiga, pues es el que se lleva el premio, por así decirlo, por lo menos en estos casos. Pues, ¿quiénes serían sus teóricos? Bueno, aquí hay una controversia muy grande porque el siglo XVIII ha hecho mucho daño al mundo en general y a las personas en particular. Yo trabajo en la sociedad, o sea, en la Facultad de Políticas y Sociología, y esto es un tema que, bueno, allí se discute mucho y siempre se hace referencia, por ejemplo, a Edward a Edward Bernays, que este señor sentía, por ejemplo, que el buen juicio democrático del público no era confiable y que, en consecuencia, pues debían de ser guiados desde arriba. Joseph Goebbels utilizó muy bien la propaganda, vamos, de hecho, él estuvo a cargo del Ministerio del Reich para la educación del pueblo y la propaganda. Y diría, entre otras cosas, que, por ejemplo, la propaganda es un medio para un fin y su propósito es llevar a la gente a una comprensión que les permita voluntaria y sin resistencia interna, o sea, voluntariamente y sin resistencia interna, dedicarse ellos mismos a las tareas y objetivos de una dirección superior. Y que la propaganda es, por lo tanto, una función necesaria del Estado moderno. Sin ella es simplemente imposible, en este siglo de las masas, aspirar a grandes objetivos. Hay que recordar que, bueno, la población mundial empezó a crecer exponencialmente a lo largo del siglo XIX, XX, y fíjate cómo vamos ahora, 7.000 millones de habitantes. Para personas que tuvieran planteamientos malthusianos o de aquella manera, esta propaganda, publicidad, esta psicología de masas, sería una herramienta perfecta para poder controlar o incluso erradicar parte de población. Eso así lo veo yo, pero antes incluso que Edward Bernays o que Goebbels, pues había un señor, Aristócles, Platón, que, bueno, por ejemplo, era un ricacho griego del siglo IV a.C., que provenía de una familia poderosa y a que le interesaba seguir manteniendo su parcela de poder, su cuota de perder. Tanto es así que intentó llevarlo a cabo y le esclavizaron y hubo que rescatarle. Y en la República ya escribió como el pueblo debía de ser guiado a fuerza de engaños. De ahí su crítica a los poetas, pero siempre utilizando la mentira y tal. Anterior a este Aristócles, a Platón, pues por ejemplo puede citarse a Pitágoras, ¿no? Y con la ocultación del dodecaedrón y la raíz de uno y esas cosas que rompían todo su sistema dogmático en el que él creía. Bueno, Dios mismo también es acusado por Jesucristo, por ejemplo en Juan 8:44. Cuando, hablando con los seguidores de la divinidad, pues Cristo les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y otros ejemplos, pues más modernos, de también ricachos apoderados y
y que querían seguir manteniendo pues sus cuotas de poder, pues pueden ser Marx o pueden ser Bakunin, ¿no? Tanto padre del comunismo como del anarquismo. Mientras haya mediocres sobre los que arrojar propaganda, esto tendrá efecto. Sí, bueno, incluso surge o parece que llega a controlar o pretende, ¿no?, controlar inconscientemente las mentes de estos mediocres. Realmente no lo veo tanto como una forma de control de facto. O sea, no lo veo como una reacción química en la que si un estímulo, ¿no? Exacto, sí. Todo con otro se produce tal cosa. O sea, no es tan mecánico, sino que también por parte de estos mediocres hay una voluntad de sometimiento hacia esos planteamientos que, bueno, pues así nos luce el pelo. Pero ¿es innato en los mediocres o tiene solución? Bueno, puede tener solución, pero quizás lo podamos hablar al final. Vale, sí, mejor. Y a raíz de los teóricos, ¿cómo adquiere complejidad y se genera la ingeniería social? Pues es que pienso que eso no se da. O sea, que realmente no existe un proceso no tanto de completud, sí que puede haber un cierto refinamiento, porque los tiempos cambian y fíjate, antes, pues yo qué sé, un campesino de Atenas pues solía ser ágrafo, o sea, no tenía acceso ni a la escritura, ni a la lectura, ni a tal, aunque sí iban al teatro. Pero pienso que si los métodos se refinan, no se llega a complejizar. O sea, la hegemonía, o sea, sirviéndose de la propaganda, emplea la persuasión para publicitar un axioma dogmático, o sea, un hegemón, que es naturalizado por los mediocres y tenido como verdad absoluta y universal, pese a que eso no sea así. Un ejemplo de ello, podemos verlo a día de hoy, es el tan cacareado feminismo, en el que hay evidencias suficientes de facto como para decir que no hay un sometimiento de la mujer, sino que además tiene superprivilegios. Sé que os van a freír por este comentario, pero lo siento, bueno, yo que pienso. Y bueno, pues tengo que expresarlo. En el que tienen exenciones penales, exenciones laborales, esa brecha salarial de facto, si se mira bien como debe ser mirada, resulta que una mujer en proporción gana más que un hombre, entre un 6% más al mismo puesto. Y bueno, pues así nos luce el pelo. El sentir general en la mediocridad, bueno, pues es que no, que las mujeres son víctimas de una opresión que, bueno, pues parece ser que nunca se ha dado ni con Juana de Arco, ni con Agustina de Aragón, ni con Isabel la Católica, ni con Marie Curie, ni con las grandes aviadoras, ni con bla, 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 bla. Sí, bueno, del feminismo de Estado y de todo lo que cierne hemos hablado también ampliamente en el Quinto Museo. Sí, claro, mira, ¿ves? Has hecho bien en decirlo así, porque yo me he ido un poco por las ramas en este planteamiento y sí, lo has nombrado con correctud, o sea, que es el feminismo de Estado, o sea, es el feminismo vía el hegemón. Evidentemente, ser feminista no te sitúa en la mediocridad, pero probablemente hacer caso del feminismo de Estado sí. Claro, es hacer caso a la teoría que quiere ser la dominante sobre las masas, ¿no? Para poder llevar a cabo sus propios planes y sus propios designios de sus leyes, e intentar convertir estas leyes en que las masas las sigan como si fuera su mayor ilusión y su mayor deseo. Pero claro, eso muchas veces no lo consigue porque los hombres que ven los efectos de esas leyes no lo van a seguir, a no ser que seas tonto. Y muchas mujeres tampoco, porque son hermanas, amigas de personas afectadas por el feminismo de Estado y claro, una persona ve que intentan venderle una moto, pero esa moto después no va, pues claro, se enfrenta la ley frente a la realidad y eso es una mentira que tiene las patas muy cortas. Claro, el problema que veo yo con eso de la moto es que al ser humano le pasa una cosa, que si tú le vendes una moto que no funciona, el ser humano no, porque el ser humano es salirse de la mediocridad, pero el mediocre lo que intentará será o colocársela a otro y recuperar su inversión,
o, en el mejor de los casos, pues despiezarla y vender las partes útiles. Pero es así como funcionamos. Pues si muchos aceptan que aunque vivimos en este mundo con estas leyes, pero como hay tal brutalidad de publicidad, ¿no? De ha muerto tal persona, ha muerto tal persona, ha muerto tal persona, al final se creen la mentira repetida por la televisión, cuando estudios nos hablan de que hay 1000 personas, cada año mueren unas 1000 personas de manera violenta, ¿no? De homicidios y asesinatos, y que unas 3000 o más se suicidan, y casi todos son hombres. ¿Qué pasa? ¿Que estas víctimas son menos importantes que las 50 mujeres que mueren asesinados? Claro, Son igual claro. de importantes. Sí, efectivamente. Y de hecho, fíjate lo que has dicho. Tú opinas que también son importantes, pero el hegemón no. O sea, la hegemonía, si las considera igual de importantes, pues no promulgaría este feminismo de Estado. De hecho, mira, yo he hecho un trabajo de investigación simple en el que uno puede coger todas las publicaciones periódicas de distintos periódicos durante el año pasado y el tan cacareado 39 hombres asesinados a manos de sus mujeres, que parece incluso que es hasta bueno, realmente es falso, porque las noticias, por lo menos hasta donde yo llegué, eran 72 víctimas frente a las mujeres, que fueron 48. Aún así es un número, perdón, creo que he dicho 39 y fueron 29. Lo que decía, por ejemplo, El País o El Mundo. Entonces, pues bueno, pues los datos están ahí, o sea, solo hay que buscarlos. Ahora, si te fías del organismo que además beneficia a la hegemonía, que da unos datos que son adulterados y tal, bueno, pues veremos a ver. Veremos a ver si esto, al fin y al cabo, no es una cuestión de creencia. O te lo crees o no te lo crees. Que realmente de las 72 mujeres que supuestamente murieron a mano de sus parejas o exparejas, que realmente los datos cuántos serían 29, ¿no? Claro, bueno, fueron 29 hombres asesinados. Ah, vale. A manos de sus mujeres. Y fueron 40 y tantas o una cifra superior, es que no recuerdo ahora bien, las mujeres que murieron a manos de sus maridos. Pero evidentemente hay cosas que se tapan, y haciendo, pues ya te digo, un trabajo simple de investigación de hemeroteca de diferentes tiradas periodísticas de diversas casas, pues uno puede contrastar los datos y ver que la realidad no se ajusta, o por lo menos lo que aparece en los periódicos no se ajusta a los datos estadísticos que el propio gobierno o sus organismos lanzan sobre la población. Ya. Estamos supeditados por los hegemones, ¿no? Por el hegemón, término hegemón, que para quizás el que no lo sepa, hacemos referencia a nuestro anterior podcast con Javier Pérez Nieto, donde lo explicamos ampliamente, lo estuvo explicando ampliamente Javier, de qué se trataban estos hegemones y a los cuales nos someten constantemente. Pues, ¿qué es la ingeniería social y qué fundamentos tiene? Pues mira, la ingeniería social es una terminología, pues, que se emplea en las ciencias políticas para referirse a los esfuerzos para influir sobre las actitudes, las relaciones y las acciones sociales en una población. Y también hace referencia a la manera de implementar programas de modificaciones sociales a gran escala. Por ejemplo, el feminismo de Estado, como hemos dicho, bueno, no me quiero repetir. O sea, esto convertiría, como ya he dicho en múltiples ocasiones, pues a las sociedades pues en un conjunto de mediocres pues que siguen unos dictados que no pueden ser calificados de otra manera que no sea como delirios consensuados. Y esa es la ingeniería social y esos son sus fundamentos. O sea, hacer que la gente haga lo que a ti te salga del ombligo. ¿Existirían organismos o instituciones que regularían o crearían pautas de
digamos, de control social o de comportamiento social, mejor dicho, que luego pues favorecieran la creación de ciertas leyes en cada parlamento. Instituto Tavistock y todo esto tendría algo que ver. Sí, claro, evidentemente. O sea, tienes, pues, por ejemplo, el Instituto Tavistock, pero no vamos a ir ahí. Vamos a hacerlo a más pequeña escala, porque como todo está en el todo, vamos a ver. El hegemón es lanzado generalmente por una, ¿cómo lo digo yo? Una entidad, no es una entidad, por una institución que, si bien en origen no está relacionada, por ejemplo, con el gobierno, sí que es fuertemente dependiente de él. Y luego eso el gobierno lo utiliza como, es que es un tema recurrente, como el Ministerio de Igualdad y Mujer, que manda cojones, o sea, igualdad y mujer, porque claro, él ya propiamente lo discrimina, pero no, para las mentes idiotas, el que solo va lo suyo, en el término original, o sea, no me estoy metiendo con nadie, sino que esto es así, pues lo considera pues como un logro, cuando realmente pues hay una discriminación severa entre igualdad y mujer. Y me da igual que es una discriminación positiva, que nunca puede ser positiva, porque claro, discriminar es escoger entre lo que es mejor de lo que es peor. Y bueno, pues en eso estamos. Y sí, claro que hay tal. Yo qué sé, mira, ahora vamos a cambiar de tema. Los antitaurómacos. ¿Por qué no se dice antitaurino? Se dice antitaurómaco. La gente que está en contra de, pues por ejemplo, la matanza ritual de un animal, pues en un ruedo sobre el albero. Ahí, bueno, pues puede parecernos más ético, puede parecernos menos ético, pero se les da, el hegemón proyecta sobre ellos buen causismo para que duerman con las conciencias tranquilas, y luego se aprovecha de ello. Y entonces, pues así, pues se forman partidos políticos o se toman medidas para suprimir, para tener una caterva de mediocres que en las próximas elecciones justifiquen el reparto de la tarta que es el poder. Y se crean esos antagonismos ideológicos, ¿no?, que dan fruto a las eternas confrontaciones y, claro, pues evidentemente a sus propios seguidores. Claro, pero esto es un monstruo bueno, iba a decir un monstruo bicéfalo, pero no, vamos a antropomorfizarlo. O sea, esto es una persona que tiene una mano izquierda y una mano derecha. Hay a quien le gusta la mano izquierda y a quien le gusta la mano derecha, y no se dan cuenta que pertenecen al mismo cuerpo. Sí, son las dos partes del todo que se necesitan mutuamente para poder seguir engañándote, ¿no? Bueno, en origen y en un sistema dualista maniqueo de bien y mal, sí, pero es que yo abro la ventana y veo que no es una partida y una contrapartida. O sea, es que son mil cosas, cientos de miles. O sea, desde lo que compras en el supermercado hasta lo que... O sea, todo funciona así. O sea, hay un interés, claro, y sobre todo para que, por ejemplo, haya un montón de gente perdiendo el tiempo, pues no sé, en cosas tan irrelevantes como si los extraterrestres un día vinieron a la Tierra o no vinieron. Yo particularmente pienso que sí. Pero a la hora de la verdad y según la necesidad puede ser un hecho tan irrelevante que lo único que hagas sea que tú no salgas de tu casa a mover el culo por lo que debes. Claro, es a lo que le dan muchas veces preponderancia en todos los programas estos de tipo, pues, de misterio, ¿no? Un carácter más sensacionalista, ¿no? Claro. Y después a las cosas que realmente te afectan en este espacio-tiempo, ¿no?, por llamarlo de una forma, pues no les interesa sacarlo, ¿no? Por ejemplo, si hay algún nuevo tratado que te va a coartar tus ilusorios derechos, que son ilusorios, pero te lo recortan más, pues a eso no le dará ningún tipo de... Lo que comentamos otro día, ¿no?, que si para una charla sobre el TTIP te van 30 personas a lo sumo un día con suerte, ¿no?, y sin embargo si organizas una sobre extraterrestres ancestrales, incluso cobras la entrada a 10 euros, vas a llenar un salón de actos, una casa de cultura. Vamos, si la cobran a 20 y encima no te pagan.
como mínimo te pueden ir perfectamente 5 o 6 veces más. Sí, porque esto es así. O sea, y es por lo mismo, o sea, por la mediocridad. Y hay quien la sabe explotar y bueno, y hay quien preferimos pues tomar otros caminos. José. ¿Qué fines persigue la ingeniería social en nuestras sociedades? Por lo que te he dicho, el dominio, la maleabilidad de los individuos mediocres y nutrirse de ellos. Así de simple. ¿Y qué sería un ser mediocre? Un ser mediocre, pues un ser mediocre es, mira, esto es un poco complicado porque, mira, el ser mediocre, por definición, es un ser que proviene de la angustia de ser. O sea, la angustia de ser solo genera dos cosas, que son locos y más locos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el individuo se enfrenta a la angustia de ser, le pueden pasar dos cosas. Que una vez caído en la locura, superviva esa locura, o sea, se construya, o que no pueda construirse. Y bueno, en el peor de los casos, pues sí que podríamos ya hablar de disociaciones de la realidad y cosas similares. Sí. De los que se reconstruyen, pasan dos cosas. Los que se vuelven mediocres, que son la mayoría, y los que no. Pues el mediocre es una persona que, enfrentándose a la angustia de vivir, no es capaz de generar un proyecto de vida propia. De hecho, no es capaz de construirse a sí mismo. O sea, busca la opción del conformismo, de no salir de su zona de confort, de pertenecer a un grupo por no quedar solo, de guiarse por los planteamientos hegemónicos. Por ejemplo, usted se tiene que casar, tener 2 hijos, un niño y una niña, pagar una hipoteca, comprarse un perro y adorar un equipo de fútbol. Y escuchar esta música, que por cierto, el mediocre es un gran defensor de la cultura en los términos que define Marcuse en El hombre unidimensional. Se le llena la boca de cultura cuando realmente de lo que se le llena es de mierda, porque no sabe lo que es la cultura, no sabe qué es ser culto y identifica la música creada, el 80% de la música está creada, mira, por ejemplo, las GAE no es cultura, ¿vale? Eso ya lo digo yo y no me duele en prenda. Las GAE no es cultura, ¿por qué? Porque el 80% de la música que promueven esos tiparracos, esos seres, pues es una música que está creada por el mismo patrón, con los mismos intervalos, con las mismas notas y con unas letras tan vacías que lo único que favorecen es eso. Proyectan un hegemón desde su parcela de poder sobre las personas. Oh, esto es cultura, no, eso es basura. Es basura y no merece, o sea, pero bueno, el mediocre se contenta con aquello. ¿Por qué? Porque no es capaz de construirse a sí mismo y por tanto no es capaz de llevar un proyecto vital, o sea, de vida, que no sea el que nos dicte el órgano gobernante vía hegemón. Claro, por eso piratearte música de las GAE tendría que estar perseguido, pero no porque pirateas música que tiene derechos de autor, sino tendría que estar perseguido por estupidez, no por otra cosa. Claro, claro. Y es que además te puedo poner otro ejemplo. Fíjate, la mediocridad, por ejemplo, el canon de belleza. La gente no entiende ciertas cosas. El canon de belleza es un ideal, y como ideal es una cosa ficticia, incompleta, que no puede darse, o que si da no deja de ser un producto que es ilusorio. El que vive con ilusión se llama iluso. Y esta ilusión se enfrenta a lo siniestro, que es condición y límite de la verdad. ¿Qué implica esto? Pues que es lo siniestro, la cualidad que tiene es que es real. Por eso la idealización de la belleza. O sea, ¿es bella una mujer de 90, 60, 90? Pues hombre, depende, porque si su cara parece la gárgola del castillo quizás sea menos atractiva. Pero el que haya un ideal que marque un camino no desdeña que, por ejemplo, las mujeres reales pues estén más centradas en carne, sean más bajitas o sean más altas, o no tengan pechos, o tengan un culo inmenso, o lo que sea. ¿Por qué? Porque el canon como ideal es ficción. Aspirar a la ficción es morir en el intento.
Ciertamente. Y bueno, también porque se crean unos hábitos alimenticios, ¿no? Y de conducta. Claro, efectivamente, pero fíjate, ahora vamos a transportarlo, por ejemplo, al campo político. En el futuro, porque con la utopía, el progreso, porque el ismo es la única vía, me da igual que sea comunismo, capitalismo, socialismo, anarquismo, cristianismo, ese es el problema. Y entonces, dentro de la mediocridad, se producen tres fenómenos ciertamente interesantes, porque tenemos por un lado la mediocridad que es indolente, o sea, el que no es capaz de crear un proyecto de vida, acata la voz de su amo como el perro que es y solo va a lo suyo, o sea, en su faceta más idiota, y no solo de una zona de confort, de esa seguridad que le proporciona saber que está haciendo lo que le dicen. Tenemos el que es mediocre por mímesis, o sea, que imita a alguien o algo. Por ejemplo, ¿está de moda un cantante? Pues adopta su forma de vestir, sus maneras, sus gestos, su todo, y aunque no sea así, siempre le queda la moda. O sea, ¿cuántos cortes de pelos iguales no ves en la calle? Entre gente muy específica, o cuánta gente no viste de la misma manera, o cuánto tal, solo porque es moda. Y luego tenemos pues la mediocridad, el peor grado que yo veo, porque todo esto es una gradación, ¿eh? No es que existan distintos tipos de mediocridad. O sea, pienso que empieza en la indolencia y acaba en este último, que es el fanatismo, en el que adoptándose una moral impuesta, que además no existe moral natural, o sea, hay quienes piensan que sí, que existe una moral natural, pero no, la moral solo obedece a la subjetividad del bien y el mal, y el bien y el mal solo puede hablarlo el individuo desde su perspectiva, de lo que le resulta placentero y bueno y de lo que no, y entonces coartan cualquier otra alternativa, y esta es la mediocridad ya en su punto más álgido, que es el fanatismo. Claro, porque a muchos ciudadanos europeos ahora le parece muy bien que luchar para supuestamente el Estado Islámico, el ISIS, ¿no? Uh-huh. Hay que... Todos tienen la misma receta, que es bombardear Siria, Centro África o cualquier país que tenga remotamente que ver con alguno de los supuestos miembros del Estado Islámico. Pero claro, desde esos países no creo que vean al Estado francés y al Estado belga y a todos los que han bombardeado, y a los europeos los vean como si fuera el demonio o como algo malvado, ¿no? Claro, a nosotros, nosotros no, porque yo creo, pero muchos ciudadanos, entre comillas, ven que eso es lo que hay que hacer, que como nos han atacado, hay que bombardear a esos malvados que viven en sus pueblos, que no saben muy bien por qué son esos pueblos. Podrían ser esos pueblos igual que podrían bombardear cualquier otro lugar. Sí, claro. Y además esto va muy a hilo de lo que te he dicho, y además me ha hecho recordar otra cosa, que el mediocre fundamentalmente lo es porque no es capaz de construirse como persona y por tanto no tiene dignidad. O sea, es tan idiota de ir solo a lo suyo que no puede ser reconocido por ejemplo, contribuir al bienestar de sus congéneres, aunque él piensa que sí, porque hace lo que todos dicen. Toma democracia, la democracia mató a Sócrates. También es maniqueo, o sea, diferencia todo entre lo que él hace, que es lo correcto, y lo que no. A mí un señor que, por ejemplo, tan mediocre y sin dignidad, me hable de que, por ejemplo, los musulmanes del ISIS, que no los ha visto ni los va a ver, porque probablemente sean alguna construcción propagandística, hegemónica y tal, como vienen siendo últimamente todos los atentados desde el 11 bus lo hizo ese, y no indignarse por ejemplo, trabajar 14 horas y tener miedo a perder un trabajo en el que primero le malpagan y segundo no tiene ninguna garantía. Es prostitución en el peor término de la palabra. Ya te digo, el mediocre es que no tiene ninguna dignidad porque no es persona, o sea, no es capaz de construirse como persona y entonces pues no alcanza ciertas cotas que le convierten en humano. O sea, es que es así. O sea, lo humano es una construcción, la dignidad es una construcción y el mediocre es un hombre unidimensional, tabula rasa, que bueno, pasará por esta vida sin pena ni gloria habiendo hecho lo que le han dicho. Y que a nadie le importará si vive o muere, y por eso
los emplean muchas veces en los ejércitos, bueno, sobre todo los emplean en los ejércitos para llevarlos a cualquier país y poder usarlos como carne de cañón y poder usarlos para todos los planes del poder, ¿no? Y ahora imponen tal ley, pues ellos la aceptan, imponen, yo que sé, que ahora tienen que comprarse tal coche, lo imponen. Cuando aquí vino todo lo de todo el que había que comprarse tener 2 casas, un coche y consumir, pues lo hicieron a más no poder. Y cuando ya no se pudo aguantar ese nivel de inundamiento, pues ahora le culpan al político, a los empresarios, a todo el mundo, pero ellos nunca son responsables de nada. No Claro, tienen... ¿cómo van a ser responsables de algo si siempre hicieron lo que les dijeron, que se suponía lo correcto? Y además, fíjate lo que has dicho, inundación. ¿Sabes cuál es el primer recurso que escasea cuando algo se inunda? Cuando algo se inunda, Sí, el agua. el agua. Curiosamente. Curiosamente, el agua está todo embarrado, todo mezclado, no puedes beber. Cuando hay una inundación no se puede beber. Y esto es lo que les pasa, o sea, ellos en su idiotez, pues no es que exista una secta súper mala de villanos y tal y cual que controlen el mundo, por lo menos no así de facto. Sí que existen unas personas que aprovechándose de tu necedad y de tu mediocridad y de tu estupidez y de tu tontería, pues te dirigirán para que vayas al matadero como el borrego que eres. Claro que no es algo tan mecánico, ¿no? Claro. Es más algo que ellos se aprovechan bueno, de nuestra estupidez colectiva. Claro, de eso se aprovechan. Sí, sí, No, claro, por eso en la ingeniería social interviene la psicología de masas. ya, que también estudió. Pero es que fíjate, la mediocridad es sacrificar la propia individualidad y diluirla en lo colectivo. O sea, renuncias a ser a ti para pertenecer a los que están de alguna manera ubicados y siendo, pero es que tampoco realmente es así, o sea, realmente es un contraser, o sea, porque tampoco es que no sea, sino que es contrario a ser. Bueno, sí, ese unionismo, ¿no? Que tanto les gusta y que tanto nos quieren hacer conducir, ¿no? Sí, claro, y por eso pues la gente pertenece a confesiones religiosas, pertenece a partidos políticos, pertenece a equipos futbolísticos, de una manera totalmente desvirtualizada. O sea, yo soy del Madrid, ¿por qué? Porque mi padre es del Madrid. Pero bueno, usted no tiene criterio para, por ejemplo, ser de otro equipo. O sea, todo su argumento de peso es que su padre era. Es en el mejor de los casos. Claro, en el mejor de los casos, porque realmente este también es un ideal al que no se puede llegar, porque la realidad es más afilada. Por eso, por ejemplo, en las confesiones religiosas, pues al final lo que prima es el número, ¿no? Y unas cuestiones absurdas, unas creencias absurdas, y por eso pues se llenan las procesiones, se llenan las iglesias para escuchar al cura de turno. Ahora se ha cambiado porque el cura de turno va perdiendo, ¿cómo se llama? Va perdiendo prestigio, y ahora se llenan otras confesiones religiosas cristianas o islámicas. Bueno, la misma Iglesia Católica está yendo ahora hacia el ecumenismo, ¿no? Hacia Sí, intentar, digamos, unir sí, todas las para no perder religiones clientes. más troncales, ¿no? Para no Para no perder perder clientes. Y se va hacia prácticas religiosas más que ponen música de esta moderna, donde hay un cantante, y les hacen prácticas donde el sentimentalismo les una, que tenga una... Pero realmente las prácticas espirituales que intentan llegar a, hacia ese ser que todos tenemos, aunque muchos huyan de él, como huyan de él, pues no está bien visto, y todo eso está perseguido y se convierte pues, en una cuestión que no interesa, porque si uno empieza a hacer, pues todo el chiringuito se vendría abajo.
Aparte de que es complicado, porque cuando uno se busca a sí mismo, en, en todos los términos, pues ya no puede responsabilizar a nadie, ¿no? También Exacto. la comodidad del mediocre es que siempre le puede echar la culpa a alguien, ¿no? Por Claro, eso. efectivamente, o sea, el mediocre es el monstruo que, habiéndose reflejado en el charco, se conoce como monstruo y entonces huye de su monstruosidad y prefiere hacer lo que le dicen con tal de no enfrentarse a la construcción de sí mismo. Claro, entonces siempre habrá culpables. Ya he dicho antes que es maniqueo. Él siempre será bueno y los demás serán malos. ¿Por qué? Porque no hacen lo que él. Y es que el que no haga lo que él será marginado. Exacto. Será señalado, sobre todo, ¿no? Será... Sí, o recluido en una prisión, en un hospital psiquiátrico, o... Sí, eso sí. El ejemplo más plausible en Estados Unidos son los veteranos de guerra, ¿no? Veteranos de cualquier... Sí, por ejemplo, los ángeles del infierno. Los moteros. Sí, los ángeles del infierno venían de la guerra y nadie les quería porque perdieron. Bueno, yo no me sabía la historia, al menos. Y entonces pues adoptaron un modo de vida totalmente contrario al sistema hegemónico al que habían estado sirviendo. Pero es que la hegemonía también contempla la contrahegemonía. De hecho, la hegemonía, para poder sustentarse, necesita una contrahegemonía. Necesita un enemigo siempre contra el que ir. Para existir, claro. Claro, el antisistema, el perro flauta, lo que sea. O sea, igual que se encarga de crear bien pensantes, también se encarga de crear, pues, por ejemplo, delincuentes juveniles que necesiten una dosis de alguna sustancia estupefaciente y se dedican a justificar los sistemas represivos. Y cuando la sociedad más o menos está madura, porque eso pasó en España en los años 70 y en los 80, cuando sacaron el caballo y aquello fue una tragedia. La movida madrileña, ¿no? Claro, por ejemplo, que además la movida madrileña fue una tapadera para que no se viera lo que había. Como por ejemplo los gritos del País Vasco en las acererías o la miseria que se pasaba en Madrid en la crisis de los 80 o cosas por el estilo. Pusieron a 4 niños que ya eran adinerados, niños bonitos, jugando a ser malos en lo alto de un escenario y el resto a caer. Y ahora que estamos más concienciados, pues bueno, pues se buscan otras artimañas, como tu vecino puede ser un terrorista. Es como la caza de brujas de los Estados Unidos con los comunistas, igual. O sea, denuncia, delata, tal. El mediocre se le da bien. O sea, eso de ser una perra chivata, sí, porque así entiende que teniendo contento a su amo, pues obtendrá beneficios. Y también entraría, ¿no?, ahí dentro esa disidencia controlada. Claro, por supuesto. La disidencia controlada, claro. Claro, es llevar las disidencias hacia un nivel que sea aceptable por todo el mundo. Cuando la disidencia empieza a poder desmoronar el sistema, pues esa disidencia no le interesa. Sea esa disidencia mejor o peor, ¿no? Pero disidencia al fin y al cabo. Sí, bueno. Y fíjate, habéis abierto la cabecera hablando de distopías. Pero es que las distopías no dejan de ser una parte de la ciencia ficción. Y como ficción no se va a asomar a la realidad, vamos, ni de coña. O sea, la realidad siempre será mucho más cruda, mucho más dura y mucho más feroz y afilada que cualquier novela que podamos leer y nos erice el vello. Y compleja también. Por supuesto. ¿Cuál es su historia en nuestra península? Al menos en la transición del franquismo a la democracia, porque hemos hecho antes mención también a aquella época de los 80, ¿no? Y, bueno, lo que ellos llaman democracia, evidentemente, esa transición, ¿no?, ese parlamentarismo. ¿Y qué papel juega en toda la crisis económica y social con sus instrumentos actuales, Ciudadanos y Podemos? Pues vamos a ver. Primero que en España nunca hay una transición. O sea, eso de la transición es un chiste, es otro hegemón lanzado de la hegemonía sobre la masa mediocre. Y
por ejemplo, tenemos una dinastía real que fue puesta a dedo por un dictador. Pues ahí yo no veo transición. La Constitución la redactaron los mismos que firmaban las sentencias de muerte con el Generalísimo, entre ellos Fraga y Barne, que encima tuvo la buena suerte de morir en cama. La democracia en España no existe. O sea, España no es un país democrático por mucho que la gente deposite votos en las urnas. O sea, es una oligarquía porque no se elige a personas, sino que se eligen listas cerradas puestas a dedo, que lo único que hacen es justificar el reparto de poder de los grupos que, entran en contienda y que, aunque esto pueda parecer risorio al mediocre, o sea, ya sabe, si usted piensa que esto es imposible, probablemente esté muy cerca de la mediocridad. Ellos se conocen, si son primos, si son hermanos, o sea, sí que es siempre lo mismo, o sea, ellos te dominan porque tú quieres ser dominado y ellos, pues te utilizan para justificar su cuota de poder. O sea, es curioso el voto del demócrata en España porque es como un canto de cisne, ¿no? O sea, cada 4 años lo emite y muere, siempre, da igual el que esté. En España no hay una democracia realmente. No existe, y además yo, por ejemplo, tampoco la querría, porque la democracia, como ya dije antes, mató a Sócrates. ¿Quién era Sócrates? El diferente, el que no era mediocre, el que se preguntaba cosas. También dista un poco de lo que era la democracia en aquella Grecia, ¿no? Y de lo que es el parlamentarismo representativo, gubernamental, de los actuales gobiernos, sobre todo de Occidente. Pues hombre, no sé si sería buena o mala. Sí, era diferente, pero no sé si sería mejor o peor. También hay cosas que, pues también son planteamientos lanzados desde la hegemonía. O sea, porque la democracia en sí solo habla en origen de un cierto consenso entre propietarios. O sea, es decir, la gente que tenía capital, tierras y las invertía y en beneficio de la polis eran los que tenían derecho a votar. Ya está, no había más. Los esclavos no podían votar, claro, porque no eran ciudadanos de derecho, no eran propietarios, eran esclavos. Las mujeres no, es que las mujeres no proveían el sustento. Se casaban con los hombres, matrimonio, para acceder al patrimonio a la muerte de sus maridos, hasta la mayoría de edad de sus hijos. Lo que pasa es que ahora, estamos más suavizados, no sé si estamos más civilizados, que a lo mejor civilización, mediocridad y hegemonía van de la mano, no lo sé. Y ahora, pues, por ejemplo, los hijos no dejan a sus madres en el arroyo, pero antes era fácil que pasase. O sea, si uno lee cualquier tragedia griega o cualquier drama, verá que muchas mujeres echan las manos a la cabeza y lloran y hasta se suicidan porque sus hijos se van de casa o a correr una aventura o porque se han casado o lo que sea, porque ya no tienen quien les mantenga. Pues eso era la democracia. Si la gente cuando dice democracia quiere eso, pues a lo mejor tendrían que decirlo 2 veces. No sé, ¿qué más me has preguntado? Porque me has hecho un montón de preguntas y creo que he respondido que la transición al franquismo no se ha dado. Que estamos en un régimen dictatorial también, o sea, porque además nuestros gobernantes sirven a los mercados, sirven a otras instituciones que realmente pues ni sabemos quiénes son, ni hemos votado, ni nada. Sí, son completamente ignotas para la mayoría Al mediocre le gusta la democracia, o sea, es una cosa que tiene porque se ampara en lo que hace la mayoría, como ha hecho siempre. Claro, porque realmente para que hubiera un sistema en el cual todos participaran, primero tendrían que tener el interés por participar, segundo por informarse, tercero tendrían que ser mucho más pequeño, ¿no? Ese sistema con todas sus instituciones en el sentido de un instrumento que sirve para una función y no la institución se convierte en esa función y se convierte se dogmatiza y es casi como existe desde siempre y no puede dejar de existir. También tendrían ser mucho más pequeños con sus inseguridades, tenderían a tener que las personas hablar entre sí, a construirse primero como seres, y claro, todo eso
a perder esas comodidades, ¿no? Que tanto le gustan, al parecer ser, a estos mediocres, ¿no? Claro, es que es importante. O sea, se ha hecho un comentario muy acertado en cuanto a las inseguridades. O sea, al mediocre le da pavor la incertidumbre. Por eso no es capaz de construirse como persona. Por eso necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer, porque así se siente seguro. Hay otras personas pues que aceptamos que parte de la vida es tener cierto grado de inseguridad y aceptarlo como tal. O sea, no saber si mañana, o sea, si esta noche después de meterme en la cama voy a, dormir, a despertar, pero es que me da igual. Y claro, y otra cosa que no tenemos en cuenta nunca es el mediocre no tiene en cuenta la valoración de los méritos que pueda hacer una persona o un grupo de personas en sus vidas, y que esas tendrían que ser las personas a las cuales, bueno, no seguir, pero si hubiera que seguir, pues no sé, por ejemplo, en todos los sistemas estos de sistemas operativos colaborativos, pues la persona que más trabaja por la comunidad se le valora y se le da unos atributos. No es que sea más, pero se le da unos atributos que a lo mejor yo o tú, que no colaboramos en esa comunidad de software libre colaborativo, sistemas libres colaborativos, no nos darían. Pues en este sistema eso no pasa, en la supuesta democracia no pasa. Todos tienen los mismos derechos y obligaciones, entre comillas, y cualquiera se puede presentar a cualquier elección, y si tiene un apoyo comercial por parte de alguna televisión privada, tiene muchísimas más posibilidades de salir que el que no lo tenga. Y por eso, pues, estos dos grupos de los cuales vamos a hablar han surgido como recambio para los partidos ya, los partidos de la casta, ¿no? Como ellos hablan, frente a los partidos del cambio, que son Ciudadanos y Podemos. Claro, pues ¿y de qué se han nutrido estos dos grupos emergentes? Pues del desgaste de los tradicionales y bueno, pues de eso, de lanzar hegemones desde su posición. Por ejemplo, me consta, y nos constará a todos, que por la rama de Podemos mucha gente ha estudiado política y además pertenecen al mismo centro donde trabajo yo y que conocen la ingeniería social y se han nutrido pues, de 5 millones de mediocres. Que bueno, ahí les han colocado, y a Ciudadanos también. O sea, esto no es que sea lo uno o lo otro, pero esto ya lo hizo Felipe González, cuando Suárez. Sí. O sea, una cara bonita de un joven más o menos tal, y ahí, pues, es la nueva renovación. O sea, esto es una revolución. O sea, es girar 360 grados. Que todo cambie para que todo siga siendo igual. Y es así, o sea, y esas palabras pues se emplean mucho. O sea, hagamos una revolución. Claro. ¿Es una revolución para qué? ¿Para quedarnos donde estamos? No, hombre, buscamos otra vía. La propia perversión de las palabras, ¿no? Como nos la han jugado y como ya... Claro, pero es que el mediocre es fuertemente entrópico. Al mediocre le interesa quedarse como está. Salir un día a la Puerta del Sol, decir no sé qué chorrada 15M y volver a su casa pensando que ha matado al dragón, a la hidra lernea, cuando en realidad lo que está haciendo es fagocitarle. Y son fuertemente entrópicos porque, o sea, aquello de que el clavo que destaca es el primero que se lleva el golpe, pues esto pasa con los mediocres. Si sobresales, traca. Eso de que tiene que haber uniformidad, igualdad y tal, primero eso que son conceptos judio-cristianos además de moral de esclavo. Esto es muy nietzscheano también, pero es que es así. Se sienten aversión al que destaca, al que ha podido construirse como persona. No es que destaque por nada, sino porque no es como los demás. O sea, no es un ente alienado, no es un ente atomizado, no es un vocero de su amo, claro. Y entonces, el que piensa, golpe. Claro, la cuestión no está en sobresalir para llevártelos a todos detrás y tú vivir como un marajá y que los otros, y tú vivir a costa de los demás, sino está en realmente ser alguien, tener tus propias ideas, tu propio sistema de pensamiento, que sea mejor o peor, pero es que lo otro no es la nada, hasta un panchito tiene más forma de pensar. Coges un panchito y seguro que
pudieras hablar con el Panchito, te daba más ideas. Me gusta mucho el término que ha utilizado Javier, la de entrópico, ¿no? Porque vendría también a hacer referencia, ¿no?, a lo que son los principios termodinámicos que se rigen dentro de un sistema cerrado. Y cuando vemos que esos principios albergamos sistemas abiertos, no sirven absolutamente para nada y se desmorona lo que serían los principios termodinámicos. Me ha gustado esa referencia al entropismo dentro de estos seres. Bueno, pues te regalo otra. Vamos a ver. No solo son fuertemente entrópicos, sino que además pretenden ser adiabáticos. Que ni entre ni salga. Es un círculo cerrado, pues que quieren mantener así. Sí, señor. El problema es cuando tienen un hijo como tú. O como yo. O como el otro. Se enfrentan ante un nuevo paradigma. Algo que les choca. Sí, claro que les choca profundamente, claro. Para intentar mejorar, ¿no?, o mejor dicho, o reconducir o desintoxicarse de esa manera del rebaño, de estar dentro del rebaño, ¿no? Pues ¿qué se podría ir haciendo? ¿Qué podría ir haciendo las personas, la gente? Igual alguien se escucha y también se siente afectado, ¿no? Digamos, se ve involucrado también dentro de ese mundo o ese contexto que estamos haciendo referencia, ¿no? Pero sin caer en un rebaño más pequeño, pero rebaño al fin y al cabo, ¿no? Bueno, sí, siempre querrás. Claro, no, a lo mejor la cuestión es ir abandonando pequeños rebaños. No lo sé. Mira, yo parto del siguiente supuesto, y esto es una opinión, no digo que sea así, pero yo opino que, por ejemplo, la cultura, lo que es cultura de verdad, no los productos pseudoculturales industrializados para la cultura de masa, para que la deglutan mediocres, porque tiene huevos, o sea, que la gente sea capaz de, por ejemplo, haber leído todas las chorradas, por ejemplo, en formato de viñeta de una determinada marca y sabérselas al dedillo, y, por ejemplo, no haber leído un libro de cualquier otra cosa en su vida. No sé, no digo ni que esto sea bueno ni sea malo, pero sí que digo que uno siempre hace lo que quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que la cultura, yo pienso que viene o nace de no tener, o sea, de la prohibición de mantener relaciones sexuales con personas congénitas, o sea, con tu hermana y con tu madre. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que salir al mundo y hacerte cultura, porque el hombre culto es un hombre erótico, entendiéndose erótico no como lo sexual, sino como que necesita relación con sus congéneres, con sus semejantes. De ahí que el mediocre se adhiera a grupos en lugar de relacionarse con ellos y mantenerse él como individuo pese a la identidad de otro. Lo que hace es diluirse y ser absorbido. Y la persona culta, por definición, en tanto erótica, es una persona que no tiene por qué estar galardonada académicamente o ser un erudito, porque primero no es culto, o sea, solo es otro mediocre, viciado por estudio, o sea, que se dedica a repetir pues, cosas que ha leído, pero no tiene un pensamiento propio, sino que es culto en tanto que en base a sus relaciones humanas ha adquirido muchas experiencias y ha podido construirse como persona, que es lo que le pasa al mediocre. Y además, la hegemonía favorece la mediocridad. No solo la favorece, sino que además hace que crezca de forma exponencial. Por ejemplo, ¿por qué existe una regla? Lo diré. ¿Por qué existe una regla para el matrimonio? ¿Por qué existe una regla para el sexo? Porque además el mediocre... ¿Puedo decir? No lo voy a decir. El mediocre, por ejemplo, mantiene relaciones sexuales los sábados por la noche. Es muy triste. Es muy triste y además son relaciones sexuales pésimas con una pareja a la que ni siquiera ama, o sea, es brutal. Y no vamos a entrar en el amor ni nada, pero yo pienso que la cultura, o sea, el hacerse persona, el ser humano realmente, porque también tiene que ver la espiritualidad, no solo tiene que ver tal, y aquí las personas mediocres piensan que cuando yo hablo de espiritualidad estoy diciendo que hay que rezar, yo que sé, a Ganesa o a la madre que la parió. Pues no es así, o sea, la espiritualidad tiene más que ver con el raciocinio que con otra cosa. Y entonces, al enfrentarse al mundo, uno tiene que ser, y ante la angustia de ser, uno se vuelve loco, y al volverse loco deviene o en mediocre, o en un loco irredento, o en persona. Y así es como lo veo yo. Por ejemplo, No quiero decir
O sea, esto que no sea doctrinario de nada ni de nadie, por favor, o sea, porque luego empezaremos con los fanáticos, porque no son mediocres que cogerán esto, ¿no? Porque dicen, es que lo dijo Javier Pérez Nieto, y como yo necesito que me digan lo que hagan, lo defenderé a ultranza, porque bla, 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 bla. No. Yo, o sea, si esto le puede valer a alguien, que le valga, pero en modo alguno quiero adoctrinar a nadie. Siempre se necesita un mesías dentro del rebaño, ¿no? Siempre se busca el mesías, la referencia en todo. Bueno, pero esto es como decía Foucault, o sea, el poder no se puede poseer, o sea, el poder se ejerce. O sea, yo a mí cuando se me rompe algo en mi casa y no tengo conocimientos suficientes, o sea, conocimientos técnicos para repararlo, pues tengo que delegar el poder en otra persona, por ejemplo, un fontanero. Él está ejerciendo el poder y en ese momento él es la autoridad y es lo que la gente confunde, sobre todo el mediocre. El mediocre confunde autoritas, que es el que vale, el que sabe, el que es referente, que tal, con potestas, que es el que se impone por la fuerza. Claro, porque si a ti no te gusta ese fontanero, puedes llamar a otro. Y nadie tiene el conocimiento sagrado de la fontanería, ¿no? Aunque pueda parecer una estupidez, nadie dice yo soy el fontanero sagrado. No, tú eres el fontanero y tus conocimientos son estos. Y si eres más honrado y sabes arreglar las tuberías y todas las cuestiones de fontanería, pues tendrás más trabajo. Y si engañas a ese pobre, si te engaña, pues lo llamarás una vez y la segunda ya no lo llamarás. La otra cuestión es, claro, la potestad es, pues eso, mediante la persuasión o la fuerza, tú te das el poder, ¿no? Te autoproclamas, te autodas el poder de, pues, el que tú quieras, poder religioso, político, militar, el poder que puedas ejercer sobre la otra persona. Está solo a nuestro alcance, escapar de la mediocridad. Sí, o sea, es que esto, al que Dios la dé, San Pedro se la bendiga. O sea, mucha gente, en las experiencias que yo he tenido, siempre ha venido a preguntarme cómo puede ser salvada de sí misma. Y en la pregunta está la respuesta. O sea, yo no puedo salvarte de ti mismo. O sea, eres tú. Es como el dálmata, tiene que llevar las manchas negras sobre su piel, pero el dálmata las lleva bien, Claro. no lo ve como un problema, lo ve pues como si se ve en un espejo, pues vea, soy diferente, pero el perro o la perra es feliz, pues esto igual, pues uno o una es como es y tienes que aprender a llevarlo y no, mientras no seas un psicópata homicida y mientras no seas más o menos mientras lleves una vida que no hagas en sí daño a nadie, en cierta manera, pues ahí lo llevarás más o menos bien. Así es. Bueno, pues nosotros ya nos hemos quedado sin repertorio. No sé si querías comentar algo más, Javier. Pues no, yo creo que está todo dicho, porque ya ha habido varias pullas ya muy fuertes y no quiero que esto sea tampoco motivo de condena. No, bueno, aquí ya sabes que todos nuestros invitados tienen plena libertad para ejercer y bueno, ya entendemos que la mayoría de gente que nos escucha intenta escapar de ese rebaño y de esa mediocridad, puestos que sí. Y bueno, Javier, ¿alguien, algún lugar nuevo donde poder seguirte, leerte, algo nuevo en cuanto a referencia a alguien que quiera preguntarte cualquier cosa? No, pues bueno, yo tengo por ahí una página en Facebook a la que no suelo hacerle mucho caso y generalmente voy a mi bola. Y bueno, tampoco quiero que tener seguidores, o sea que si alguien quiere preguntar, pregunte. Tengo un proyecto, quiero abrir un canal de YouTube. Está ya abierto, todavía no he subido ningún vídeo, o sea, empezarán a subir, pues eso, cuando acabe el mes. Y bueno, pues ahí podrán ver, evidentemente los comentarios estarán capados, porque los debates las personas las tienen que tener con otras personas y no contra una pantalla ordenada.
¿Cómo se llama el canal? Para la gente que quiera buscarlo. Pues Javier Pérez Nieto. Con tu nombre, ¿no? Tal cual. Sí, o sea, son pues, ejercicios reflexivos sobre diversos temas que, bueno, yo hago y lo que digo siempre, que al que le pueda servir bien y al que no, pues nada, a otra cosa. Claro. El mundo del YouTube está lleno de vídeos, ¿no? Si te interesa bien, si no, pues mira, chico, pues chica, pues sigue a otro, ¿no? Y Claro, si realmente volvemos otra vez a la mediocridad, sigue a otro. No, o sigue a otro en el sentido de que si lo que te dice no quieres enfrentarte a ello, pues sigue a otro, ¿no? Y sigue en tu mundo de ilusión y de burbujas y de buenos y malos. Y si no, pues que vean tus vídeos y si lo que pueden aprender y confrontar y demás, ¿no? Entonces, Claro, sí, es que eso es lo que le pasa al mediocre, que el mediocre, o sea, primero te sigue y luego te critica porque no dices lo que él quiere oír. sí, eso suele pasar muchas veces. Sí, son princesitas despechadas que, bueno, acaban odiando el objeto de su adoración. Y luego terminan siguiendo a otro u otra, ¿no? Sí, o inventando cosas o tal, pero bueno, o sea, en la mediocridad es lo que el mediocre solo puede medrar así, ¿sabes? Fagocitando pues el buen hacer de personas que no son mediocres. Eso es el mundo de lo Y eso también, hablando de YouTube, se ve mucho. O sea, gente que solo vomita pensamientos que vomitó otro, y cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Y así medran, o sea, hacen su negocio particular, pues eso, ¿no? Apropiándose de ideas que ni siquiera entienden ni han sido capaces de pensar. Sí, pues ahí hay, en el mundo de lo oculto o de lo oculto. Y en el de lo no oculto. Ya, no, pero hablando de la temática de lo que estaba hablando en el mundo de lo oculto y de lo no y de la nueva era y todos esos rollos, pues hay algunos nombres por ahí muy famosos. Bueno, esta nueva era también entraría dentro de esa ingeniería social a la cual hemos hecho referencia, ¿no? De dónde se generó esa nueva era y de dónde salió todo eso, ¿no? Que Jorge Guerra nos habló también en una ocasión, ¿no? Sí, me hace mucha gracia la gente que me habla, por ejemplo, de la nueva era, argumentándome, pues, por ejemplo, terminologías hindúes que tampoco acaba de comprender, porque evidentemente en los idiomas hay palabras que son intraductibles, por lo menos en sus conceptos originarios, y, por ejemplo, no hayan sido capaces de leer a Schopenhauer, que, por ejemplo, toma parte de la filosofía budista y a alguna otra filosofía oriental, y las acerca al mundo de Occidente. Sí. Y realmente la nueva era, pues es eso, es una mierda en papel de celofán. O sea, cuando lo abras, pues te explotará la cara y te darás cuenta de lo que es. O sea, eso es una monstruosidad creada en un laboratorio para mantener contentos a gentes que tienen una cierta inquietud y que de esa manera no se sale del rebaño. No digo que no haya cosas interesantes en lo que se denomina nueva era, pero hombre, ya es que esto se ha convertido en el concurso de quién la dice más gorda, ¿sabes? O sea, cualquier cosa vale y no todo es válido. Pues sí, y gran parte de esa mierda se recoge en el nombre de, por no decir nombres y no ofender a nadie, pero... No es necesario. Pero que de un mito griego, del cual surgieron todos los males, gran parte de esa mierda va ahí, a ese conjunto de programas, ¿cómo se llama? Esa amalgama de programas. Sí, en ese, ¿cómo se llama? En ese canal de YouTube, y que se convierte también en negocio para una persona en concreto. Bueno, claro, eso al final es como todo, son las nuevas vías laborales a las cuales aspira el mundo de la comunicación dentro de Internet, y están esos youtubers, ¿no? Esa gente que evidentemente han hecho vida y uso de ello. Pero bueno, este no es el caso, ni mucho menos, y hoy hemos podido contar con Javier Pérez Nieto aquí en nuestro programa En Punt d'Inflexió. Muchas gracias, Javier. Nada, a vosotros, voy a subsumirme en mi mediocridad. Nosotros también vamos a subirnos un poco y nada, estamos muy pronto. Muchas gracias, Javier, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Este 27º programa de Punt d'Inflexió. Espero que os haya encantado el contenido de este programa.
al cual Javier Pérez Nieto se ha prestado muy cortésmente. José, ¿quieres añadir algo para concluir? No, pues espero que os haya gustado a todos y todas este programa y que os haya sido de entretenimiento, esparcimiento y que hayáis aprendido con él. Pues ya sabéis dónde podéis seguir escuchándonos, tanto en iVoox, dentro del canal Punt d'Inflexió, como en el canal de Buscadores de la Verdad, donde además de encontrar otros programas muy interesantes, también nos podréis encontrar de forma periódica dentro de este canal de Técnico Preocupado. También, por supuesto, podéis seguirnos en lo que es el Portal de las Culturas a través de su Facebook y su blog.